Punto por punto. Vamos a platicar con el licenciado Mario Caballero, que es un especialista en materia electoral, analista político, ya fue consejero electoral y pues lo recibimos aquí en este espacio de Punto por Punto para platicar de la nueva realidad política en nuestro país. Mario, ¿Qué tal, Javier? Mucho gusto saludarte, bienvenido. Saludos a todos. Oye, Mario, bueno, pues esta semana el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado 12 iniciativas que va a enviar al Congreso de la Unión. Entre una de ellas, que a mí en lo particular me llama la atención, este nuevo federalismo. Ya vivimos un federalismo de ahí del 94, 95, en la época de Zedillo, donde mayores recursos se van a los municipios, de la federación a los municipios, pero hoy estamos viendo un nuevo esquema al plantear la desaparición de las delegaciones federales y creando unas grandes coordinaciones estatales por donde va a pasar todos los recursos para los programas sociales. ¿Qué significa, qué representa, qué viabilidad tendrá este nuevo federalismo que plantea López Obrador? Pues de veras es un tema interesantísimo. Yo diría que no es nada nuevo, es un reforzamiento del presidencialismo mexicano. Un reforzamiento donde la figura del presidente, a través de estos 32 coordinadores estatales, él va a decidir a través de ellos directamente la orientación del gasto público federal. Nada más en el caso de Morelos. Perdón que te interrumpa, pero esto no es una contradicción con lo que él mismo venía planteando hoy, fortalecer el presidencialismo cuando la figura presidencial ya estaba agotada y la gente quería precisamente nunca cuestionó a Andrés Manuel el presidencialismo. Cuestionó al presidente, a los presidentes, a los que utilizaron mal el poder, pero nunca dijo que iba a cambiar de régimen. Estamos en las puertas de un cambio. ¿Qué tan profundo va a ser? Vamos a ir viendo, ¿no? Pero ahorita esto es un reforzamiento del presidencialismo. Desde el punto de vista de la izquierda y de la izquierda de la vieja URSS, podríamos decir que es un centralismo democrático. Son decisiones democráticas tomadas centralmente y que se bajan hacia todos los estados. Decía yo, nada más fíjate el nivel del poder que van a tener estos coordinadores estatales. 89%, 90% casi del presupuesto del estado de Morelos es presupuesto federal. Si ese presupuesto federal se va a bajar a través de este coordinador, él va a manejar más presupuesto que el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Así es. Nada más en el caso de Morelos. Son una especie de vicegobernadores, de gobernadores alternos, algunos les llaman de vicepresidentes que tendrá Andrés Manuel en todos los estados de la República. Habría que esperar a ver las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para ver las atribuciones en concreto, porque también hay que recordar que la Constitución establece que no puede haber una figura intermedia entre el Poder Ejecutivo Federal y los estados. Los estados son autónomos, vivimos en una república federal. Entonces, el papel de este coordinador tendrá que ser netamente administrativo. Digo, en los hechos sabemos que es político. Claro. En los hechos sabemos que es político. En nuestro caso, Rabindranath Salazar, que es el coordinador, todo el mundo sabemos que fue aspirante a la gubernatura del estado, que al final él mismo aceptó y fue Cuauhtémoc, pero tiene aspiraciones políticas y es un cargo netamente político. En este caso nuestro tiene una connotación particular, ¿no? Pero en el de otros estados priistas, estados panistas, estados donde gobierna un perredista, es un control directo del presidente al poder de los gobernadores. El caso del Estado de México, donde el gobernador emanado del PRI va a estar... El PRI no ganó nada en esta elección. No ganó nada, y hoy va a tener a la coordinadora, a quien fue su adversaria, controlando y diciendo dónde se orienta el gasto. Ese es un efecto que hay que revisar con cuidado. En el caso de Morelos, sí, ¿cómo se va a aterrizar ese gasto? ¿Quién gana y quién pierde de concretarse así ese modelo como lo está planteando? Así a bocajarro, sin conocer a fondo que no hay porque no hay nada. Estamos especulando, no conocemos la ley de la administración pública, la modificación que va a hacer Andrés Manuel para saber el efecto. Pero a bocajarro yo diría que ganan los municipios, porque con los convenios de coordinación, los dineros que vienen del ramo 33, del ramo 28, de los diferentes ramos federales, llegan al Estado y del Estado al municipio. Claro. El trámite es mucho más lento y luego todo el mundo lo sabemos. De ahí se desviaban recursos, no sé dónde no llegaba
a como desea los municipios. Hoy hay la Se posibilidad... jinetea mucho tiempo el dinero allí en los Oh, bancos, como generando... todos sabemos, las comisiones por Así hacer es. obras y los porcentajes y los diezmos que después fueron veintitantos. El hecho es que ahora yo lo que vislumbro es para los municipios una gran posibilidad porque el dinero baje directamente, haya una mayor agilidad en el uso de los recursos. Necesitamos ahora que los municipios estén mejor preparados, tengan capacidad para gestión, tengan capacidad para elaborar proyectos y estar presentando proyectos para bajar recursos. En el caso de la universidad, por ejemplo, yo veo una complicación grande. La Constitución establece un porcentaje del presupuesto total del Estado para la universidad. ¿Y ahora cuál va a ser ese presupuesto total? Si la parte federal se va a manejar por un lado. Claro. Entonces, habría que revisar. Ahí son temas que se van a ir definiendo. Por ejemplo, hay que estar pendientes de la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos de la federación, en la que ya tendrá que meter la No, mano. el 1 de septiembre, Sí. Javier, las reformas, cómo presenten las reformas al Congreso de la Unión para medir estos coordinadores, cuál es su papel. Porque hablan de desaparecer 32 delegaciones. Así es. En Morelos De un plumazo. hay más de 30 delegaciones. ¿Cuántos trabajadores hay? No creo que sea la visión de Andrés Manuel de correr a todos estos trabajadores. Porque él dijo que no se van a despedir a los trabajadores sindicalizados, que se van a respetar sus derechos laborales, pero ¿qué pasa con los funcionarios Sí, pero de confianza? nada más, los programas operas con mucho personal de confianza, o operas todos los esquemas administrativos, el personal sindicalizado cumple un horario. Aún así, todos esos que van a subsistir físicamente esos edificios de las delegaciones que tenemos aquí en el estado, Rabindranath va a andar media hora en cada una todo el día. ¿Cómo va a estar la operación? ¿Cómo va a decidir qué proyectos sí, cuáles no? Es un problema. Y administrativamente es los formatos para bajar los recursos de un programa, la metodología, son muy diferentes los de Cedesol, a los de Zagarpa, a los de turismo, ¿no? Entonces todo eso, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo se va a homologar? A ver si no se convierte en un cuello de botella. Claro, esa es una de las iniciativas que ha generado ya pues el análisis de muchos especialistas, pero por ejemplo están otros temas que vamos a ver con el tiempo su viabilidad o no. Está hablando él de la desconcentración de la Administración Pública Federal, enviar secretarías de Estado a Nuevo León, como por ejemplo Economía, a Chiapas, Desarrollo Agropecuario. Es un tema también interesante entre el rubro de la administración. A ver, dices, turismo se va a Chetumal. Sí. ¿Hay el espacio adecuado en Chetumal administrativo para recibir a todo ese personal? ¿Se va para allá? Una. Dos, ese personal que vive en la Ciudad de México, que tiene sus hijos en las escuelas, su familia, toda su vida, ¿se quiere ir a Chetumal? Entonces, hay dinero para pagar su liquidación del que no se quiera trasladar, y así con el que se va a Chihuahua, con el que se va a Chiapas. Ese es un problema administrativo. Claro. El otro problema administrativo que conlleva es, yo tengo que hacer un trámite como productor agropecuario, ahora tengo que ir a Chiapas. Sí. Pero también lo tengo que hacer ante comercio porque también es exportación, también me tengo que ir a la Ciudad de México, o tengo que ir a hacer, como lo decía aquí el buen Paco Guerrero en su cuenta de Facebook, ahora tengo que ir hasta Chetumal para hacer mis trámites que hacía en la Ciudad de México. Sí, claro. Y todo el gasto que me representa, entonces también esa es otra cuestión. No es lo mismo ir de Chihuahua a la Ciudad de México y en 2-3 días hacer una serie de trámites ante distintas secretarías que hoy tomar un avión hacia Nuevo León y luego hacia Chiapas, luego a Chetumal o a otros estados de la República. Le amplían más facultades a este coordinador estatal y tenga también esa facultad de poder decidir ese tipo de cosas, y entonces pues más poder va a tener, ¿no? Claro. Esa es una variante. Luego la otra variante administrativa también de las propuestas de Andrés Manuel, que suenan bien, pero lo que estamos diciendo es los problemas de aplicación que van a tener y cómo los van a resolver. Tendremos que esperar a que nos digan. Esto de bajar el sueldo del presidente de la República, pues qué bien. Pero ¿cómo le va a hacer con órganos autónomos? Y que además nadie gane más que el presidente de la República, ningún otro. Eso lo establece la Constitución. Sí, claro. Ahora hay que reglamentar, que es lo que están buscando. Está bien. Hoy no es así porque un magistrado o un ministro de la Suprema Corte de Justicia gana 400,000 pesos, 400 y gana más que el presidente de la República. Que es una aberración. ¿Cómo le va a hacer? Por eso estamos así,
¿Cómo no va a haber irritación cuando ves que alguien gana 400,000 pesos anuales cuando hay gente que en su vida no los gana? Así es. Entonces no puede ser. Está bien que se bajen. Lo que yo digo es, ¿jurídicamente se puede? No. A menos que se estén de acuerdo, que sea voluntario. Pero el que no quiera se va a amparar y va a ganar. ¿Y con qué se va a pagar todo eso? Los altos sueldos, los consejeros del INE, los consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información, los órganos autónomos como el Banco de México, como el INEGI, los militares que arriesgan su vida y que están allá combatiendo a los malosos, ahora les van a bajar su sueldo, a un coronel, a un mayor, que andan allá arriesgando todo. No sé cuántos sean sus sueldos de ellos, pero les van a bajar. Los organismos autónomos, te decían, los gobernadores, todo eso. Pues obviamente todo el mundo lo vemos bien administrativamente. Suena bien. ¿Cómo se va a hacer eso? Sí, cerrar Los Pinos, pues está bien. Pues el morbo de medio mundo va a ser querer ir a ver cómo vivían antes los presidentes, pues está bien, pero eso va a pasar y ya. Vender el avión presidencial está bien. A lo mejor cuesta más hasta mantenerlo, claro, pero eso es temporal, eso no te resuelve los problemas, son efectos mediáticos que están bien. Los problemas administrativos que se pueden generar estas iniciativas, habría que conocerlas a fondo. Yo en particular me preocupa mucho el Estado por la dependencia que tenemos del recurso federal. Y un gobernador que va llegando y lo poco que tiene para poder maniobrar en el buen sentido de la palabra, sí, claro, y hacer un presupuesto adecuado y poder empezar a dar respuesta a las necesidades que tenemos, lo sujetas al control político de alguien que le compitió la candidatura, pues debilitas al gobernador en los hechos. Y si ese presupuesto, que la mayoría es federal, lo va a aterrizar a través de ese coordinador, le quitas facultades, le quitas poder al gobernador electo. Entonces me preocupa porque... Es una vieja política, Mario, que la conocemos, ya la vimos en el propio estado de Morelos, ya la vivimos en la época de don Lauro Ortega, que nombraba coordinadores municipales, regionales, para que estuvieran haciendo... Y luego, ¿quién supervisara ese coordinador? Sí, claro. ¿Quién lo vigilara? Era un poder absoluto del gobernador en turno, que pues sí mantenía un gran control político, pero todo el peso mediático... Pero fíjate, mucha gente dice que la mejor época de Morelos y el mejor gobernador fue con Lauro Ortega. Así es. Entonces, a lo mejor lo que está haciendo Andrés Manuel no está mal. Claro. Estamos viendo las variantes, a qué se va a enfrentar, a qué todo, pero no está mal. Yo lo pienso en un estado opositor a él, de un priista, de un panista, de un perredista. Está bien, ese coordinador le va a equilibrar los poderes y él va a tener más. Pero en el caso de Morelos, con un candidato de una coalición con la que él ganó y le ponen un contrapeso tan grande, me preocupa para el Estado. Entonces, si no hay esa coordinación, ese entendimiento entre ese coordinador estatal y el gobernador, si no van de la mano, así es, estás debilitando en los hechos al gobernador. Así es. Ahora los municipios. Tenemos municipios como Cuernavaca y municipios como Hueyapa, los nuevos municipios indígenas. ¿Cómo van a bajar los recursos que llegan a ellos de los ramos federales, de los convenios de coordinación? ¿Cómo van a aterrizarlos? ¿Van a tener que ver al gobernador como era anteriormente o ya no? Y van a ver al coordinador estatal. Entonces, ¿cuál es esta situación? Es muy delicada. Una nueva realidad para los municipios, que además tendrán que llegar los presidentes municipales que asuman el cargo el 1 de enero más preparados, más capacitados, rodeados de gente que esté preparada para pues sí, poder... pero hay que ayudarles porque no es lo mismo Cuernavaca, te digo, que Hueyapa. Sí, claro. Administrativamente no tiene el personal ni el recurso y las necesidades son inmensas allá. Hay que fortalecer algunas instituciones para ayudar a los municipios. Hay que fortalecer a los municipios, hay que dotarlos de herramientas. Está el IDEFON, hay que hacer que el IDEFON les haga los proyectos, les ayude, los asesore. Tenemos 3 grandes zonas metropolitanas, Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. Jojutla, creo yo, que hoy puede ser el punta de lanza del desarrollo del Estado a futuro. Sí. ¿Por qué? Del daño que causó el sismo, la reconstrucción debe ser planeada a una nueva ciudad y un polo regional. Lo explicaba muy bien el alcalde electo hace unos días aquí contigo, los ejes de las carreteras y el punto geográfico tan importante que adquiere Jojutla. Claro. Ahí hay que plantearse un convenio de zona metropolitana con los municipios colindantes que hoy no lo y tiene. meterles recursos. No,
Solamente Cuernavaca y Cuautla Cuernavaca y tienen Cuautla. convenios metropolitanos Sí, y muy van a limitados, seguir existiendo. y hay que fortalecerlos. Claro. Mucho más ahora. Yo creo que es uno de los ejes del gobernador actual, va a ser eso. Mario. Impulsar los 3 polos de zonas metropolitanas. Para concluir, ¿cómo ves tú este cambio? ¿Vendrá un cambio del sistema político en general del país después del 1 de julio? ¿Es necesario? ¿Qué va a pasar con el sistema político que muchas veces veníamos comentando que ya estaba agotado, que necesitaba una transformación a fondo? ¿Viene esta transformación con este cambio, presidente? Pues, estamos hablando de 2 temas y todo lo que implican de cambios. La propuesta que hizo el presidente de la República electo estaba hablando de 10, 12 temas legislativos. Nada más de 2 y todo el cambio que ya significa. Yo creo que sí, estamos empezando a ver un cambio cuyos alcances todavía no alcanzamos a vislumbrar con claridad. No solamente es un cambio en el estilo personal de gobernar del presidente de la República, que ese es evidentemente que hay un cambio. Hay un cambio en las estructuras administrativas, va a haber un cambio en aspectos fundamentales. Vamos a ver hasta dónde llevan esto realmente de quitarle candados a la participación ciudadana. Vamos a ver hasta dónde se avanza en todo eso. Pero sí se viene un cambio que hay que ir valorando poco a poco. Es un cambio de época. Un tema al margen, pero que hemos platicado mucho, es las redes sociales y el Internet. Hoy es un fenómeno diferente. Un cambio de época, pero ¿realmente vendrá una cuarta transformación como está planteada? Es que no sé bien, no me queda claro cómo está planteado. Si hay quien es que no ha sido claro el presidente electo en eso tampoco. Se habla de la cuarta transformación. ¿De qué hablamos? ¿De la independencia? ¿De la reforma? ¿De la revolución? ¿O de qué hablamos? ¿En qué sentido está tratando esto? ¿De que hay un cambio profundo? Sí. ¿Un cambio de régimen? No. Seguimos viviendo en un régimen presidencialista, en un sistema capitalista. Se va a cambiar partes administrativas. No vamos a cambiar de tener 3 poderes, un legislativo, un judicial. Dices, no está muy claro, Mario, y es que realmente tampoco en la campaña estuvo muy claro el tema de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Eran propuestas muy genéricas. Lo que sí la gente entendió es que hay que cambiar. Sí. Que llegó el hartazgo a un nivel profundo y al molestar profundo por todos los temas de corrupción principalmente, a nivel federal y estatal. Y ese cambio ahora él lo irá encabezando. Lees y he leído con cuidado el proyecto de nación, lees las reformas que están planteando y hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo a ver. Yo veo cosas muy positivas, pero veo problemas administrativos serios de cómo aplicar esas reformas. Esperemos darle tiempo y que las cosas salgan bien por el bien de México y por el bien de Morelos. Gracias por tu análisis, Mario Caballero. Javier, muy amable. Punto por punto.